¿Por qué la sociedad se está volviendo cada vez más estúpida? Vivimos en una época donde parece que todo está al alcance de un solo clic. Información ilimitada, tecnología avanzada, acceso a conocimientos que generaciones enteras ni siquiera soñaron. Pero paradójicamente, estamos viendo algo oscuro, algo que nadie se atreve a decir con claridad. La sociedad se está volviendo cada vez más estúpida, no por falta de recursos, no por falta de oportunidades, no por falta de conocimiento. La estupidez moderna se fabrica, se cultiva y se vende. Y se vende muy bien, porque no estamos ante una falta de inteligencia biológica. Estamos ante un colapso del pensamiento. Ante una crisis silenciosa, donde lo superficial reemplaza a lo profundo, lo rápido reemplaza a lo útil, lo viral reemplaza a lo valioso. Lo que importa no es la verdad, sino quién grita más fuerte. No es lo que sabes, sino cómo aparentas saberlo. Y en medio de esa confusión colectiva, millones de personas se dejan arrastrar hacia una forma de existir donde pensar está pasado de moda, cuestionar es incómodo, y profundizar es casi una amenaza. La sociedad está cambiando, pero no en la dirección que muchos creen. Nos estamos volviendo expertos en cosas irrelevantes, profesionales en distracciones, adictos al ruido. Hemos creado una generación que lo quiere todo rápido, fácil, inmediato y sin esfuerzo. Una generación que confunde información con conocimiento, entretenimiento con propósito, opinión con verdad. Y eso, poco a poco, está erosionando la capacidad más importante del ser humano: pensar por sí mismo. Vivimos en un mundo que presume progreso, tecnología avanzada, acceso masivo a la información. Un mundo que se jacta de ser la generación más preparada de la historia. Pero cuando miras más de cerca, cuando observas cómo piensa, cómo actúa y cómo reacciona la sociedad, te das cuenta de una verdad incómoda. Algo está fallando. Algo muy profundo. Algo que nadie quiere admitir, pero que está ahí, frente a nosotros. La sociedad se está volviendo cada vez más estúpida. Y no hablo de falta de inteligencia biológica. Hablo de la erosión del pensamiento, de la extinción del criterio, del deterioro brutal de la conciencia. Hablo de una sociedad que ya no piensa, solo repite. Que ya no reflexiona, solo reacciona. Que ya no profundiza, solo se distrae. Hoy tenemos acceso a más información que nunca. Y sin embargo, entendemos menos que nunca. Sabemos miles de cosas irrelevantes, pero ignoramos lo esencial. Somos expertos en tendencias pasajeras, pero analfabetos emocionales, espirituales y filosóficos. La estupidez moderna no es producto de la falta de conocimiento, sino del exceso de ruido. Porque eso es lo que somos hoy. Una sociedad adicta al ruido. Ruido visual, ruido mental, ruido emocional, ruido digital. Ruido que nos mantiene ocupados, pero jamás presentes. Ruido que nos entretiene, pero no nos permite crecer. Ruido que nos hace sentir informados, pero nos mantiene profundamente desorientados. Y lo peor es que no llegamos aquí por accidente. No es casualidad. No es coincidencia. Esto está diseñado. Estamos viviendo en un mundo creado para que no pienses, para que no te cuestiones, para que sigas consumiendo sin parar, creyendo que estás eligiendo cuando en realidad estás siendo dirigido. Una sociedad que piensa es peligrosa porque cuestiona. Una sociedad consciente es incontrolable porque no sigue cualquier discurso. Una sociedad despierta es revolucionaria porque no acepta cualquier mentira. Pero una sociedad distraída, una sociedad cansada, una sociedad anestesiada con entretenimiento vacío, esa sociedad es perfecta para el sistema. Perfecta para manipular, perfecta para controlar, perfecta para moldear según intereses ajenos. Por eso la estupidez moderna es tan útil, porque mantiene a la gente ocupada en lo insignificante mientras ignora lo importante. Y así, sin darnos cuenta, hemos construido una generación que lo quiere todo fácil, rápido e inmediato. Una generación que cree que saber es lo mismo que entender, que expresar es lo mismo que pensar, que opinar es lo mismo que tener razón. Hoy, cualquiera con acceso a un teléfono cree que tiene sabiduría. Cualquiera con un micrófono cree que tiene autoridad. Cualquiera con seguidores
Cree que tiene la verdad. Pero la verdad no está en la viralidad. La verdad no está en el ruido. La verdad no está en el volumen con el que gritas, sino en la profundidad con la que piensas. Porque pensar duele. Pensar exige tiempo, exige silencio, exige mirar hacia adentro. Y eso no vende, no genera clics, no crea tendencia. Por eso la sociedad moderna prefiere entretenerse antes que construirse. Prefiere juzgar antes que reflexionar. Prefiere repetir lo que escucha antes que analizarlo. Y así, de forma lenta, casi imperceptible, la estupidez se expande como una enfermedad contagiosa que todos ignoran. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿En qué momento dejamos de usar la mente para empezar a dejar que otros piensen por nosotros? Todo comenzó cuando empezamos a confundir libertad con falta de responsabilidad. Cuando creímos que tener acceso a información automáticamente nos hacía sabios. Cuando permitimos que plataformas, algoritmos y tendencias moldearan nuestra atención, nuestras ideas, nuestras emociones. Hoy, lo que ves, lo que piensas e incluso lo que sientes, ya no nace completamente de ti. Nace de una pantalla, de un estímulo diseñado para manipularte, de un sistema que se beneficia enormemente de que no pienses, de que no cuestiones, de que no profundices. Porque una sociedad que piensa es difícil de controlar. Una sociedad distraída es perfecta. Y así surgió el fenómeno que estamos viviendo. La ignorancia voluntaria, no la que proviene de la falta de acceso, sino la que nace del desinterés. Hoy, la mayoría prefiere ser entretenida antes que instruida. Prefiere ser validada antes que transformada. Prefiere vivir en un mundo donde tener razón se siente más importante que descubrir la verdad. La estupidez moderna no es accidental, es cómoda, es atractiva, es viral, está diseñada para mantenerte ahí, atrapado en ciclos infinitos de contenido vacío, de dopamina barata, de apariencias, de polémicas sin sentido. Y mientras la gente discute en redes sociales por cosas irrelevantes, lo importante se desvanece. La capacidad de pensar críticamente, de argumentar con solidez, de comprender el mundo más allá de lo inmediato. Y aunque esto suene exagerado, todo está frente a nosotros. Una sociedad donde se celebra la ignorancia, donde se aplaude lo absurdo, donde la profundidad se ridiculiza, donde la reflexión se evita, donde la verdad depende de likes, no de hechos. Lo más preocupante no es que la sociedad esté rodeada de estímulos vacíos, sino que la gente ha empezado a preferirlos. Porque pensar exige esfuerzo. Y en un mundo que idolatra la comodidad, esforzarse es casi un pecado. Estamos viviendo una época donde miles de personas saben perfectamente la vida de celebridades, influencers y personajes mediáticos, pero desconocen cómo funciona su mente, cómo gestionar sus emociones, cómo construir un proyecto real de vida. Una época donde padres, adultos y jóvenes dedican horas a contenido inútil y no son capaces de dedicar 10 minutos a reflexionar sobre su propósito. Donde se habla de todo, excepto de lo que realmente importa. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Y mientras más evitamos las preguntas importantes, más nos hundimos en el ruido. Porque el ruido distrae, el ruido entretiene, el ruido adormece. La estupidez es esencialmente cómoda. No exige, no incomoda, no confronta. Y en un mundo que evita la incomodidad a toda costa, este tipo de estupidez se vuelve adictiva, casi irresistible. Pero la estupidez moderna tiene un origen aún más profundo, la desconexión interior. Nos desconectamos de nosotros mismos, de nuestra conciencia, de nuestro propósito, de nuestra espiritualidad. Nos desconectamos de lo que somos para convertirnos en lo que el mundo quiere que seamos. Y cuando pierdes conexión contigo mismo, pierdes criterio, pierdes claridad, pierdes dirección. Y sin dirección, cualquier ruido se vuelve guía, cualquier tendencia se vuelve norma, cualquier voz fuerte se vuelve autoridad. Por eso la sociedad se volvió vulnerable, porque perdió su centro. Porque cuando no sabes quién eres, eres muy fácil de manipular, muy fácil de distraer, muy fácil de engañar. Y lo más alarmante, muy fácil de controlar. Vivimos rodeados de pantallas que deciden lo que debes ver,
lo que debes pensar, lo que debes sentir. Y a cambio, tú entregas tu tiempo, tu atención, tu energía, tu mente. Y sin tu mente, ¿qué queda de ti? ¿Qué queda del ser humano cuando renuncia a su capacidad de pensar críticamente? Esto no se trata de inteligencia, se trata de consciencia, de la capacidad de detenerte un instante y preguntarte, ¿esto aporta algo a mi vida? ¿Esto construye o destruye? ¿Esto me hace crecer? ¿Esto me vuelve mejor o solo más distraído? Pero estas preguntas ya no se hacen, porque son incómodas. Y la incomodidad, hoy, es mala palabra. La sociedad moderna prefiere anestesia emocional, ruido constante y estímulos rápidos. Prefiere sentirse ocupada sin hacer nada. Preferimos lo inmediato, aunque sea vacío, antes que lo profundo, aunque tome tiempo. Pero aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. El costo de no pensar es altísimo. Te cuesta tu paz, tu claridad, tu propósito. Te cuesta tu libertad. Y a nivel colectivo, nos está costando la inteligencia de toda una sociedad. Y lo más irónico es que no llegamos aquí porque seamos estúpidos, sino porque dejamos de esforzarnos por ser sabios. Porque pensamos que sabiduría era memorizar datos, en lugar de entender la vida desde adentro. Porque confundimos conocimiento con ruido y aprendizaje con distracción. Pero todavía hay tiempo. Todavía existe un camino distinto. Todavía hay personas como tú que se cuestionan lo que está pasando, que sienten que algo no está bien, que no quieren formar parte de esta ola de superficialidad. Y eso es un buen comienzo. Porque todo cambia cuando decides despertar. Cuando decides volver a pensar. Cuando decides recuperar tu atención. Cuando decides apagar el ruido para volver a escucharte. No puedes cambiar la estupidez global. Pero sí puedes proteger tu propia inteligencia, tu criterio, tu conciencia, tu esencia. Y cuando tú cambias, tu entorno cambia. Cuando tú te iluminas, iluminas a otros. Cuando tú piensas, inspiras a otros a pensar. Tal vez no puedas salvar al mundo entero, pero sí puedes salvar tu mente. Y eso es mucho más poderoso de lo que crees.